¿qué van a sentir? Que dominan el aire. Con la tercera inspiración van a sentir los latidos de su corazón. Y los latidos del corazón nosotros logramos modificar el pulso del corazón. Los latidos de mi corazón. Significa que ustedes tienen que comenzar a respirar y modificar sus sensaciones y emociones y a pensar. Que es importantísimo que empiecen a pensar en lo que van a realizar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres metódicos ni mecánicos. Necesito de alguna manera obrar con la mejor manera y pensando. Les invito a que vean la película de Sherlock Holmes. Vean esa película, Sherlock Holmes. Vean y ustedes van a determinar si él usa la lógica o usa la premonición o el uso de flujograma. Nosotros tenemos que utilizar algún tipo de uso de flujogramas porque vamos a pensar en cuadros posibles que vaya a tener mi paciente. Para ello necesito realizar arreglos que vaya a necesitar si es a un hospital de un trauma. Todavía en Bolivia, pues, yo hace el 2005 asistí al Hospital Juan Fernández en Buenos Aires, donde es un hospital de trauma, donde se hizo el IAR de la CIAR en Argentina, donde llegan los pacientes politraumatizados. Son salas como estas, pero que están divididas en pequeños cubículos, que cada cubículo es un consultorio especializado para trauma. En cambio, en Santa Cruz llegan al japonés que dice, el guardia les dice, no hay espacio. Llegan al San Juan, no hay espacio. ¿Qué hacen ustedes en la ambulancia? Vueltas y vueltas, ¿hasta qué? Hasta conducirlo a una clínica privada, ¿no es cierto? Lamentablemente es esa nuestra situación. Por eso es que es importante que ustedes sepan realizar los arreglos adecuados para determinar lo que van a hacer los traslados. Ahora, determinar si necesita laboratorios. ¿Qué tipo de laboratorios vamos a tomar? Aquí en la TLS no se toman los laboratorios importantes, se toman los laboratorios esenciales, que posiblemente que tengo que tener en cuenta que la lesión del trauma va a provocar la muerte del paciente. Procedimientos de diagnóstico como tomografía o algún elemento importante que vaya a requerir en relación al conocimiento o a lo que yo me voy adelantando en relación a lo que va a ser mi paciente. ¿Está bien? Entonces, nosotros necesitamos emplear lo que va a ser la semiología. Vuelvo a repetirles, para mí cirugía no es importante. Ninguna de las otras ramas es tan importante como saber el principio fundamental de la semiología. Observar, palpar y revisar. De la manera más adecuada, acorde a lo que nos han enseñado, acorde a lo que dicen las membresías de los libros, porque es algo importante que yo les digo. Por ejemplo, cuando ustedes van al hospital a hacer práctica, agarran ese mandil y lo llevan como un mantel, lo llevan como un pañuelo, lo llevan como lo que quieren, sin el mínimo respeto de lo que ustedes están haciendo. Imagínense que a un ingeniero agarre su casco y lo lleve en su perrera o le dé a su perro para que lleve, o que lo lleve de la manera más inadecuada. Él mismo se está denigrando, nosotros mismos nos estamos denigrando. Por eso es que es tan importante inclusive la utilización y el uso adecuado de mi mandil. ¿Cómo me veo yo con el mandil? Y algunos de ustedes llevan un mandil que no es blanco, es plomo de sucio y de cuchuqui. ¿Qué significa la cuchuquera? Pobreza de mente, no económica. Porque si se dan cuenta, las personas que menos tienen son las que más cuidan sus cosas y las que más respeto tienen a aquello. En cambio, el que más tiene, me compro otro mandil, no me importa mi apariencia. Sin embargo, eso dice mucho de lo que ustedes son en el exterior. En el exterior se fijan desde el tipo de zapato que utilizamos, cómo caminamos, cómo están nuestras uñas, cómo está nuestro pelo, nuestra apariencia, si utilizamos o no algo que permita definir, porque son elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque la sociedad nos toma de ejemplo. El otro día vinieron dos muchachos brasileños y se sorprendieron de la cantidad de alumnos que ustedes tienen, y me pregunta uno de ellos, ¿y son buenos alumnos?, me dijo. ¿Qué creen que respondí? Sí, son los mejores de Santa Cruz. Y ellos están estudiando en una universidad privada y me dijeron, increíble, hartos, ¿no? Me dice, son varios, imagínate. Tengo que estudiar más, me dijo. Tengo que estudiar mucho, porque ellos saben y vieron la calidad de la exposición que ustedes tuvieron, y eso es un aliciente para ellos.
Por eso que es importante la calidad de las exposiciones que van a ver, porque los que exponen aquí adelante han estudiado y han hecho un esfuerzo. Por eso que es importante que ustedes sigan el ejemplo, porque ustedes tienen 4 ojos, 8 oídos, una lengua, una boca. Porque es importante que ustedes tengan ese aliciente. Por eso es que es tan importante realizar todo lo que yo voy a ver en semiología, todo lo que he aprendido y los elementos básicos que tengo que tener a lo que va a ser, por ejemplo, los equipos de protección personal. ¿Está bien? Les vuelvo a repetir, para mí ustedes son VIH positivos, COVID positivos. Todos ustedes son para mí. ¿Está bien? Si hay alguna maniobra que yo tendría que hacer de resucitación, la haría ahora. Pero cuando había el tiempo del COVID, la epidemia del COVID, todos los que hicieron maniobras de resucitación, ¿dónde están? O allá, o allá. Se murieron todos. Se murieron todos. Yo cuando vi pacientes así, vi la capacidad y dije, ¿me quedo vivo o me voy con él? ¿Qué hago? ¿Cumplo mi juramento hipocrático o qué hago? Aprendí a hacer maniobras de RCP modificadas, cubriéndome y realizando actividades sin que vayan en honor ni desmedro de mi ética ni moral, pero protegiéndome yo. Si ustedes no se quieren, si ustedes no quieren el templo que son cada uno de ustedes, olvídense que el compañero de al lado les va a decir, cuídate. O cuando tengan enfermedades y se contagien de algo, los únicos que van a llorar sobre esa agua derramada son ustedes. Porque no hay nadie que nos ayude. Las complicaciones son importantes. Por eso es que es tan importante determinar el sitio donde voy a ir y cómo voy a estar. Antes nosotros atendíamos de otra manera, diferente. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora están mucho lo que van a ser los equipos personales de protección, los EPP, que son muy importantes para que ustedes asistan. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser seguro para dar seguridad. ¿Está bien? Es lo importante. Para que yo... A ver, manejemos conceptos. ¿Qué significa eficiencia y eficiente? ¿Qué es eficiencia y qué es ser eficiente? ¿Qué es eficiencia? Es algo que no funciona. ¿Qué es eficiente? Alguien que lo hace funcionar. No piensa igual que usted. A ver, dígame. ¿Qué es eficiencia? Eficiencia es como que una persona Ya. eficiente es una persona que ayuda Ya. a resolver un problema. Ya. Y eficiencia es como que Ya, está bien. Me gusta su pregunta. ¿Alguien más que quiera saber qué es eficiencia y eficiente? No todos piensan igual. Eficiencia son los mecanismos. Todos los mecanismos que vamos a ver eficiencia. ¿Qué es eficiente? Cumplir la meta. Si yo no sé eficiencia, si yo no soy eficiente y no sé eficacia, no voy a ser eficiente. Eficacia son los métodos, las maneras y modos en que yo voy a entender a determinar. Ayer han visto, yo estaba en me gustó escuchar el partido de Oriente con Raúl de Víctor. ¿Cómo quedó el partido? ¿Cómo salieron los orientistas? Ay, debe haber orientistas. ¿Cómo están los orientistas hoy día? Muy enojados, ¿no? Enojados, no están mal, están enojados. ¿Por qué? Porque ese equipo no tiene ni táctica ni técnica. O sea que son ineficaces e ineficientes. Ineficacia es del grupo, la eficacia es de ustedes, de cada uno. Eficiente es un logro personal, que es importante que determine. Por eso es que es tan importante entender y conocer lo científico. ¿Está bien? ¿Por qué tengo que trasladar del decúbito lateral derecho a la paciente embarazada? ¿Por qué tengo que hacer algunas maniobras y entender que, por ejemplo, las distancias son importantes? En Santa Cruz, por ejemplo, no tenemos educación vial. Además que las sirenas, cualquier cosa es una ambulancia acá. Y andan en chiverío buscando quién llega primero a un lugar que no tiene nada que ver. El nivel del entrenamiento del personal de traslado, que es importantísimo, que ustedes tienen que tener. En otros países, yo cuando estaba en Argentina,
Cuando yo hacía una pasantía de lunes a viernes y se me acerca un compañero y me dice, che, bolita, ¿no querés trabajar el sábado y domingo? Me dice, claro, le digo, ¿qué tengo que hacer? Nada, médico de ambulancia, me dice. Pero yo de cirujano ambulanciero, no, le dije, no, prefiero ver partidas, más cosas. Che, pero te va a gustar. No, le dije, ni en mi país lo soy. Me fui a un clásico, se me fue el dinero. A la semana siguiente, tic, tic, tic. ¿Y qué hay que hacer? Saber ATLS, saber ACLS y las cosas básicas, me dijo. Oye, ¿y quiénes se suben a las ambulancias? Especialistas. Y los generales llevan la camilla. Ah, perfecto. Entendí el mensaje. Entonces yo tenía que saber, y si yo era general, tenía que tener el certificado del ATLS y el ACLS y el BLS. Ustedes, ya lo que me gustaría aquí con los nenes del centro interno, que ustedes consigan hacer este año el BLS, el curso del BLS para ustedes. Ustedes son niños. ¿Qué tenemos que hacer? Curso de niños. ¿Qué es el curso de niños? El BLS. ¿Por qué? Porque el BLS es lo más básico y sencillo que tiene que saber el estudiante de medicina. El estudiante de enfermería lo sabe. Las auxiliares de enfermería lo dominan. El personal de afuera ya sabe qué es el BLS. ¿Y ustedes cuántos de ustedes han hecho el BLS? Tienen que hacer. Es muy importante que hagan ese curso, porque es el principio básico de lo que van a llevar cuando quieran hacer el ATLS. El ATLS sale como $500, el ACLS sale como $700. Yo hice los dos. El ACLS lo hice por amor propio simplemente. Está bien, pero cuesta y es diferente. Hay que hacer, tienen que hacerlo. Por eso que es importante el nivel de entrenamiento que tienen que tener ustedes. Las características de la institución, del local, nuestros hospitales, procedimientos requeridos para efectuar los traslados, collar cervical, etc. Última vez que se me entra, por favor, ¿está bien? Última vez, ¿qué hora es? ¿Viste? Sí, ¿Vieron? Ni deberían entrar. Están llegando muy tarde. Por eso que son importantes los procedimientos que ustedes vayan a hacer. Ayer yo fui a un examen, a tomar un examen de grado. Le pregunto a un muchacho estudiante de radiología cuáles son las proyecciones. ¿Para qué se utilizan las proyecciones AP y PA? Me las dijo mejor que ustedes. Y me pongo a pensar y le digo, ¿y ustedes les enseñan esto en la facultad? ¿Sí? ¿Y usted qué les enseña a los estudiantes? Me dijo. Yo, pues, ¿qué les voy a enseñar a ustedes? Porque yo no soy radiólogo, ¿no? Ustedes han hecho radiología. En la materia vamos a hacer cuáles las proyecciones que tienen que anotarse para cuando ustedes vayan y hagan la notita. Porque muchos de nosotros pasamos, y ellos me dijeron, porque nosotros tenemos que entender al médico. ¿Cómo entender? Le digo, porque cuando pone RX de tórax, tenemos que preguntar al paciente si es por golpe o por tos. Si es por golpe, tiene que ser más penetrada. Si es por tos, más blanda. Entonces son elementos que ustedes tienen que hacer. Por eso es que es tan importante determinar los procedimientos que se vayan a hacer en relación a lo que ustedes vayan a pedir. Habíamos hablado en relación a lo que hemos visto de los signos vitales. Vamos a determinar cuándo un paciente está en shock. Shock es una palabra muy interesante, muy bonita, que la vamos a llevar un poquito más allá. Cuando hay un deterioro fisiológico significativo. ¿Cómo van a determinar ustedes que hay un paciente con deterioro fisiológico progresivo? Hay alteraciones. ¿Alteración de los signos vitales? ¿Por qué se altera la conciencia? ¿Por qué se altera la conciencia? Bajo volumen de sangre, hipoxia. ¿No es cierto? El producto es el trauma. La fisiopatología, la patomecánica la tienen que saber ustedes, porque no hay sangre y tampoco hay oxígeno. ¿Está bien? Entonces, por hipovolemia e hipoxemia, que son elementos que ustedes tienen que saber. Deterioro progresivo del estado neurológico. ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá? A la ¿cómo es? ¿Cómo te llamas? El último, no te hagas. Junior.
¿Por qué va a ser deterioro neurológico? Fallo de los nervios. No, si vos lo has dicho, tu palabra. ¿Hipoxemia o hipoxia? Hipoxia. Hipoxia es la falta de oxígeno. Hipoxemia en la célula. En la célula. Este ya está en la célula. Porque ya son fenómenos que han pasado progresivamente. Por eso tienes que aplicar lo que has hablado, porque es importante. Hipoxia, ¿la pueden tener ustedes hipoxia ahorita? ¿Van a tener hipoxemia? No, porque hay métodos que de alguna manera voy a permitirme realizar algún tipo de situación que me vaya a permitir. Ahora, lamentablemente, ¿qué hay en Santa Cruz, en Bolivia? Mi niño me dice el otro día, papá, 23 de marzo, yo odio a los chilenos. ¿Por qué? Porque nos han quitado el mar, me dice. Y quiero ir a batallar. ¿Cuántos de ustedes odian a los chilenos? ¿Quién odia a los chilenos? Muy bien. Lean bien la historia y se van a enterar que ningún chileno nos ha quitado ningún mar. ¿Qué estábamos haciendo para carnavales nosotros? ¿Cómo se lo llevaron a Camacho? ¿Qué estábamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos quitaron el Acre? Perdón, ¿cómo se apropiaron los seringueiros del Acre? ¿Qué estaban haciendo los bolivianos? Fiestas. ¿Por qué? 6 de agosto. En Bolivia, la cultura alcohólica es más importante. Imagínense, sube el precio de la carne, no hay combustible, no hay aquello. Súbanle 20-30% el porcentaje de impuestos a las bebidas alcohólicas. Todos ustedes los voy a pillar seguramente en la alcaldía, de la mayoría de la población. Nos vamos a entender que en Santa Cruz todos los días se toma. Yo cuando hacía mi internado en Tarija, los pacientes graves llegaban viernes y sábado. Domingo respirábamos los internos, porque nosotros los internos bajábamos a las emergencias. Lunes, martes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, respirábamos. Viernes, todos los pacientes que llegaban. Yo cuando llegué a Santa Cruz dije lo mismo, estar tranquilo. San Juan de Dios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, Semana Santa, semana todo. Todos los días había. ¿Por qué? La gente toma todos los días alcohol. Entonces yo tengo que estar preparado y entender que todos los días voy a tener pacientes politraumatizados. Y no solamente es la ingesta de alcohol, sino el uso indiscriminado de drogas. ¿Qué drogas? Ustedes saben más que yo. Por lo cual se enmascaran y alteran la conciencia. ¿Está bien? Alteran la conciencia. Y les vuelvo a repetir, ustedes quizás tengan la capacidad de reconocer, algunos no, pero es importante que todos ustedes sepan cómo huele, por ejemplo, la marihuana. No les digo que vayan a consumirla, pero tienen que saber, porque cuando tengan un paciente, reconozcan por qué están mióticas las pupilas. Y el olor, que es fácil de reconocer. Como también es el alcohol, pero sin embargo, son elementos que no voy a usar como juzgatorios para mi paciente, sino como antecedentes. Tomó, tiene algún tipo de alteración con las drogas. ¿Está bien? ¿Para qué? Porque van a enmascarar ciertos elementos importantes que no me los van a anotar en el diagnóstico. ¿Está bien? No van a anotar borracho, por favor, no anoten. Aliento etílico, posiblemente, pero sepan que si hay un papá o un familiar abogado, les va a caer al día siguiente. Si ustedes no piden la prueba en sangre, de alcoholemia en sangre, están en problemas. Porque es como que yo le diga, ¿sos una droga? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Se ofende. Porque todos los alcohólicos y drogadictos se ofenden. ¿Está bien? No, yo no hice nada. Están ahí. ¿Está bien? Entonces ya el principio fundamental de la inocencia es importante. Y nos van a cargar a nosotros. Les voy a repetir, eso es medicina legal. No coloquen en el diagnóstico. ¿Está bien? No me coloquen nada, absolutamente nada. Les gusta estar en su casa, les gusta compartir con su familia, entonces hagan diagnósticos claros y certeros, porque la policía lo que primero que hace es manillar, niña, llega temprano, por favor. ¿Está bien? ¿Listo? Por eso, inclusive, es tan importante la presencia de pacientes muertos en un accidente, como les había dicho, que es importante para determinar
las posibles lesiones que vayan a tener los sobrevivientes. Si en un accidente hay muertos, significa que el accidente fue importante. ¿Está bien? Que hay unas lesiones importantes. Si llega un sobreviviente, piénsenlo. Es importante que aunque yo lo vea caminar y me mencione su nombre, yo tengo que evaluar. Tengo que hacer todo lo que hemos aprendido, todo lo que sus compañeros nos han enseñado a hacer en signos vitales para determinar si un paciente está estable o inestable. Determinando las posibles situaciones que se vayan a presentar, que son diferentes, que son diversas. Y ese elemento importante, les voy a repetir, cuando vean ustedes una cara así, metan el aire, respiren, metan el aire, respiren, ¿está bien? Anoche yo tenía una paciente que estaba con un dímero de 4000, con un abdomen agudo horrible, complejo, 75 años, malísima, más mala que la mala, la señora. Y su hijo me dice, tengo que operarla. Doctor, imposible. Me dice, ¿por qué? Mi mamá es malísima y no va a querer, pero se va a morir, va a querer morirse. Hable con ella, pero dígale algo. Le agarro la mano a la señora, le digo, ¿a usted le gusta la vida? ¿Por qué? Me dice, ¿le gusta la vida? Ay, ahorita estoy un poco cansada. ¿Qué le gusta comer? Somo. ¿Quiere comer somo? ¿Ahorita? Ahorita. ¿Me está molestando? No. ¿Quiere un somo ahorita? Le traigo. Pero tengo el estómago hinchado. Se lo invito a la otra semana, ¿le parece? Un somo rico. ¿Le parece? ¿Me lo invita? Sí, ya, pero tenemos que operarla ahora. Pero si no, se va a morir, no va a poder comer su somo. ¿Qué dicen? ¿Trato? Sí. Está bien. Sí, doctor, está bien. ¿Pero voy a poder comer somo? Va a poder comer somo. Listo, hablo con su hijo, se va a operar. ¿Cómo lo hizo? Secreto. Ya está. Ya estuvo. Secreto. La operé y la señora está en terapia, ¿no? Estoy pidiendo a Dios que ojalá salga. Y obviamente que necesitamos hacer y cumplir nuestras palabras. Pero es importante que yo determine la seguridad que tengo que dar a mi paciente. Cuando llega un paciente quemado, tengo que olvidarme de hacer esa cara de susto, esa cara de desagravio. ¿Está bien? Es importante que yo modifique mis latidos. Les vuelvo a enseñar. Son situaciones que yo tengo que hacerlas. Inclusive mi apariencia, en la que lo que voy a mirar a ese paciente para yo entender algunos elementos importantes. ¿Qué son importantes? ¿Quiénes son los actores importantes de esto, del traslado? El médico remitente. ¿Quién es el médico remitente? El responsable de que va a iniciar los trámites, el que va a preparar la cocina, seleccionar lo apropiado para el transporte, el nivel de cuidados requeridos para que el paciente sea atendido adecuadamente en el tiempo del traslado, teniendo en cuenta que si se muere en el camino, esa muerte es mía. ¿Quién va a hacer el certificado médico? Perdón, el certificado de defunción. Ustedes, no yo, vosotros. Cada uno tiene que anotarse una rayita. El médico remitente debe comunicarse personalmente con el receptor. No voy a decir, llevo un paciente que está mal, que está boqueando, que está sangrando. Llevo un paciente con hipoxia, con hipovolemia, con grado de shock hipovolémico grado 2 y que llevo con las maniobras básicas para poder realizar un traslado. El médico receptor generalmente es aquel que va a asegurar que ese paciente llegue a donde quieren que, en el hospital que vaya. Son importantes la calidad y la cantidad de los procedimientos que vayan a garantizar el pronóstico de vida del paciente. Tiene que haber comunicación directa, tienen que hablarse de manera coloquial. Ustedes ya no pueden hablar como vulgares, ¿está bien? ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, el paciente no quiere comer! Por ejemplo, cuando el paciente no va al baño, cuando tiene un fecaloma, ¿qué anotan ustedes? En motivo de consulta, ¿qué se anota? Lo que dice el paciente. ¿Y qué les dice el paciente? Hace 5 días que no puedo defecar. Y hay lenguajes muy coloquiales, muy vulgares, que ustedes lo anotan. Paciente que no quiere. Pero si yo modifico ese lenguaje y utilizo falta de eliminación de heces y gases, ¿estoy diciendo lo mismo? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque mi léxico es diferente, distinto y es el apropiado que tengo que utilizar en relación a lo que ustedes vayan a hacer y en relación a lo que ustedes van a hablar con nosotros. Recuerden que nosotros, como hemos dicho que ustedes tienen jerarquía sobre los de quinto, imagínense lo que tenemos nosotros con ustedes. Cuando ustedes vayan a referirse a un paciente, por ejemplo, doctor, tengo un paciente que está con una leucocitosis grave.
que está con desvío a la izquierda, que hay granulocitosis extrema, hay trombocitopenia, hay una BSG muy acelerada, hay un lactato elevado. Si ustedes me hablan de esa manera, yo estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Por eso es que es importante que ustedes sepan lo que van a recibir. Por eso es que es tan importante el lenguaje que se va a tener entre el médico receptor y el médico que vaya a remitir. Traten de hacer con ustedes lo que va a ser medicina segura. Ahora, ¿cuándo vamos a trasladar a un paciente con alteraciones del sistema nervioso central? Esto lo vamos a ver, vamos a verlo en TEC. Y esta es una pregunta que les he hecho yo en el examen. ¿Qué se hace con las fracturas o con las heridas tipo escala? ¿Qué es lo que ustedes harían? Es importante saber qué es lo que van a hacer con heridas tipo escala. ¿Qué van a hacer cuando el paciente tiene masa encefálica afuera? Yo recibí el año 2005 a un paciente, 6 de la mañana llega, domingo. Me levanto con una jeta peor que los orientistas. Me levanto y digo, sí, voy a ver. Hay un paciente que ha llegado, dice, mordido por el tigre. ¿Qué? Mordido por un tigre. Voy a verlo en una silla de ruedas. ¿Qué fue? Mamá. Uy, mami. ¿Qué le pasó? Mamá. Viene el médico, me lo destapa todo y la masa encefálica afuera de la mordida del tigre. ¿Qué le pasó? El tigre lo atacó. ¿Qué estaba haciendo el joven? Cazando. Bueno, la masa encefálica y el léxico del paciente me indicaba que habían lesiones importantes. El paciente sobrevivió, pero tuvo esas secuelas importantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ante esa situación? La escala del Coleman de Glasgow, que vamos a aprender, la actual y la modificada. Yo quiero que ustedes aprendan la modificada. Signos de lateralización que son importantes y trauma raquimedular. Lo que habló su compañero en relación a lo que van a hacer los centros. Su compañero Jonathan, cuando habló del centro olfatorio, se acuerdan que es un elemento importante, que necesitamos aprender el bulbo, que es importante para determinar lo que va a ser la patomecánica. Tórax. ¿Qué hago con el tórax? Ver lo que dijeron sus compañeros. Determinar si ese paciente está con qué tipo de respiración. ¿Qué tipo de respiración necesitará irse al hospital? La respiración abdominal o diafragmática, porque me está indicando signo de... Si yo camino así, ¿será que soy cojo? Aparento ser cojo, ¿no es cierto? Es un signo indirecto de dificultad respiratoria. Yo ya estoy mirando que ese paciente tiene alteraciones ventilatorias, alteraciones en la mecánica respiratoria. Tengo que presuponer que ese paciente está con algún tipo de dificultad respiratoria. Ya tengo que mirar. Que pueden ser lesiones de la pared torácica, que pueden ser lesiones de los órganos, que puede ser trauma cardíaco, muy interesante. Y aquí vamos a encontrar ahí cuando ahí me pareció interesante la explicación de... ¿Cómo se llama? Alejandro. Cuando hizo la explicación del ritmo, ¿se acuerdan? La explicación me hizo volver a cardiología. ¿Y saben qué? Creo que en las exposiciones el más atento soy yo. Porque él le preguntaba, ¿no? ¿Y cuánto es? Nada. ¿Cuánto es? Nada. Interesante, porque cuando vayamos a ver trauma cardíaco, vamos a rememorar todo lo que ha hablado su compañero. Pero yo no se las voy a dar porque ya las dio su compañero, porque yo no soy cardiólogo. Pero ustedes sí van a necesitar todo lo que dijo su compañero. Determinar alteraciones de conducción que son importantes o tal vez posiblemente lesiones cardíacas. Pacientes que puedan requerir ventilación. ¿Cómo vamos a manejar la vía aérea? Pelvis. ¿Qué provoca la pelvis? La fractura de pelvis. ¿Qué provoca? Shock hipovolémico. ¿Por qué? ¿Quién sabe anatomía? ¿Quién sabe anatomía? Hay uno. ¿Aquí? ¿Quién?
Vasos sanguíneos. ¿Cuáles vasos sanguíneos? ¿Quiénes? Arteria externa, interna, No. la vena. No. Por eso que es tan diferente. Se llama, ningún anatomista es cirujano. Yo cuando estuve en anatomía, me mostraron a un musculito interesante aquí en la zona del pubis, el piramidal. Nunca en los mil y pico que he operado lo he visto en vivo. Nunca lo he visto. Jamás. Anatomía que es diferente a veces de los muertos con los vivos. Ahora, ¿por qué será tan importante para nosotros saber de que una fractura de pelvis puede llevarse la vida del paciente? ¿Por qué? Las sacroiliacas. ¿Qué son las sacroiliacas? ¿Las terminales de quién? De la aorta. Se rompen eso y el paciente se muere. La patomecánica de la pelvis es interesante. Esta es la pelvis. Si se abre así, se llama como una Biblia, libro abierto. Si se abre, si se fractura hacia adelante, se llama libro cerrado. La libro abierto es la que ustedes van a recibir pacientes así, y que es fácil hacer el 8 algoritmo y la movilización y van a vivir. Pero las que están en fractura en libro cerrado son las lesiones de la sacroiliaca, las terminales de la aorta. ¿Van a vivir? No. Esos pacientes se van a morir. No que hagamos pues una amputación importante. ¿Se ha entendido? Por eso es que es tan importante que sepan ustedes libro abierto y libro cerrado, sobre todo en la pelvis. ¿Está bien? ¿Qué les puedo hablar del fractura de pelvis? Ustedes saben más que yo. Lesiones multisistémicas. Puede que haya lesiones asociadas, que no solamente sea en la cara, que no solamente sea el cráneo, que no solamente sea la región cervical. Puede que estén lesiones torácicas, puede que estén lesiones toráco-abdominales, que existan quemaduras extensas, importantes, fracturas múltiples, elementos que de alguna manera voy a tener que juzgar y poner al paciente en una balanza para determinar el posible pronóstico. Ustedes, como son muchachos, nunca digan si va a vivir o se va a morir el paciente. ¿Está bien? Si lo ven mal, digan pronóstico reservado. Si lo ven que está boqueando, pronóstico reservado. Si se muere, se muere. Pero no digan se muere. Porque si no se muere, quedamos mal. Porque es preferible ser esclavo de mi silencio, dueño de mi silencio, que esclavo de mis palabras. ¿Está bien? Por eso que es importante hacer la evaluación. La transmisión de energía. ¿Qué es lo que ha pasado? Las colisiones automovilísticas. Yo, por ejemplo, en los actuales autos chinos que llegan, ustedes lo miran, ya se hunde. Lo tocan, ya se hundió. El chasis, los métodos de sujeción, tienen 25 bolsas, ni una le sirve, ni una le sirve. Y esas movilidades tienen mayor velocidad. Significa que por eso que cuando se colisionan, actualmente ustedes han visto muerte, se revientan. ¿Está bien? Entonces, las colisiones automovilísticas ahora han cambiado, a menos que pregunten el modelo de la movilidad. Si se chocó uno de los modelos 2025 con un 1980, el del 80 está vivo y el 2025 se reventaron, se hicieron pipoca. ¿Está bien? El del 2025 tiene múltiples factores de seguridad. El del 1980 ni cinturón tiene, pero los elementos que los rodean son diferentes a lo que actualmente nosotros tenemos. Vuelvo a repetirles, cuando ustedes vean y tengan que hacer informes escritos legales, es importante determinar a qué velocidad. Las lesiones se producen por encima de los 20 o 25 kilómetros por hora. ¿Está bien? Por debajo no puede haber lesión, no puede haber lesión. Es algo que ustedes tienen que entender por lógica. El desplazamiento es importante. ¿Cuánto tiempo yo necesito para parar? A eso se llama desplazamiento. ¿Cuánto tiempo necesito yo para parar? Y para parar necesito determinar la fricción y la cantidad y a la velocidad que estoy viajando. Si los pacientes son eyectados fuera del vehículo y si existe muerte de alguien dentro del automóvil. Factores importantes, edad menor a 5 años. ¿Por qué? Ya lo sabemos. ¿Por qué menor de 5 años? ¿Qué hace el menor de 5 años? ¿Qué hace el menor de 5 años? Ante un accidente.
¿Qué se le va al niño menor de 5 años? La cabecita. ¿Por qué? Por el peso, el tamaño en relación al cuerpo. Hace que se vaya adelante y vuelva hacia atrás. Entonces, esas lesiones son mortales en los niños. Hemos hablado de la C1, de la C2. Enfermedades cardiorrespiratorias, metabólicas, que seguramente lo que más van a hacer es sazonar la muerte de mi paciente. Deterioro secundario, secuelas tardías, necesidad de ventilación mecánica, no me respira bien mi paciente, sepsis, necrosis tisular. La clave para un transporte exitoso de un paciente depende de disponibilidad del personal apropiadamente entrenado. ¿Cómo están ustedes ahora, a inicio de clase? ¿Están entrenados? ¿No? ¿Hay algún entrenado? Nadie. Quiero que esto a final de año, que cuando haga la misma pregunta, cuando yo les diga, ¿ustedes están entrenados? Todos respondan interiormente a su conciencia, sí. Y no se mientan entre ustedes, porque el que no aprovechó las clases, seguramente no va a aprovecharlas nunca. Porque si ustedes no aprenden aquí, es mentira que van a aprender afuera. Y si aprenden afuera va a ser con puro dolor y con llanto. ¿Está bien? Entonces, es importante que todos ustedes entren en esto, porque sí van a estar entrenados. La elección del método de transporte, ¿qué tenemos? Terrestre. No hay dólares para comprar repuestos de los helicópteros. Condiciones climáticas en el momento del transporte. Santa Cruz llueve mucho, los caminos son intransitables, entonces determinar. En la caja petrolera donde yo trabajo, remiten pacientes de Yacuiba. Hace 2 años atrás me llegó una niña de 17 años con una peritonitis generalizada. Al salir le colocaron un dioxadol. Al salir, me dijo esa niña que no quería volver nunca más por ese camino, que prefería irse por avión. Le pregunto por qué. Porque, doctor, conozco cada bache, cada hueco de la carretera de Yacuiba a Santa Cruz. Con peritonitis generalizada la mandaron con un dioxadol. Imagínense el dolor que ha tenido que sufrir esa niña todo el camino. A eso no se llama ser mal médico, se llama ser inhumano. Imagínense que ustedes vengan con un abdomen agudo por caminos distintos. Por eso es que es tan importante el pensamiento de ponerme en el sitio del paciente para poder entender lo que va a pasar, para entender las condiciones que voy a determinar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es importante que cuando ustedes lleven un paciente, identificar. ¿Qué se llama? ¿Está bien? Con buena letra, en lo posible, con la ortografía adecuada, en lo posible, relatar brevemente lo que ha pasado. Más o menos tantas horas de evolución, choque objeto fijo, pérdida de conciencia, hubo muertos en el accidente, sangrado, pérdida de miembro, alguna situación importante que determine algo de interés o algo que necesita saber el médico que va a recibir. Hallazgos clínicos que son importantes. Cuando yo hablo de hallazgos clínicos significa lo que ustedes van a notar y a ver y encontrar en relación a lo que han vivido. Cuando yo estaba en Monteagudo, haciendo mi año de provincia, me toca el día lunes de carnaval. Yo nunca hice carnaval porque me tocaba casi siempre en el hospital. Lunes de carnaval, 9 de la mañana, me viene un señor alto, un paciente alto con un dolor importante. Ay, gritando, entra a mi consultorio. Sí, señor, me duele, deme algo. ¿Qué le duele? El estómago, no me ve el estómago. ¿Qué le van a dar a ustedes si le duele el estómago? Antiespasmódico. Podría ser. Enmascara, pero puede ser. Lo que yo pensé en ese momento fue omeprazol. Le voy a poner omeprazol. Le duele el estómago. No me dejaba hablar. ¿Qué le pasa? Me duele el estómago. ¿Qué ha pasado? Sábado, domingo, como todo buen boliviano, comió y tomó una úlcera, algo importante, pero dolor intenso. Le coloco Viadix, le coloco omeprazol, le coloco analgésico, no para el dolor. Comienza a desaturar, comienza a entrar en una taquicardia importante, se me pone hipotermo y pienso, ¿qué hago? Cuando vienen varias personas a preguntar por él, ¿quién es el director nacional del servicio de camiones? Que estaba haciendo una supervisión, no te veo, pero lo invitaron para comer y tomar.
¿Y ahora qué hacemos? Mucho dolor. Cuando voy, el abdomen distendido, ruido epidural negativo. Yo estaba con médico general como ustedes y pienso en un abdomen agudo. Seguramente por tomar tanto tuvo algún problema de una úlcera perforal, un elemento importante. Bueno, está bien. Mucho dolor. Bueno. Y el paciente comenzó a tener mucho más dolor. De lo que tenía comenzó a exacerbarse. Y me acordé de los sabios dichos de mi maestro que decía: dolor de los dolores igual pancreatitis. Comencé a sospechar de pancreatitis. Está bien. Doctor, haga lo necesario para llevarme. Yo, muchacho, ¿qué hago? Tengo un amigo. A ver, capitán, ¿te atraca por acá? Sí, doctor, ¿qué necesita? Trasladar a un paciente. Santa Cruz está lloviendo, imposible. Azúcar, meta, de una vez. Listo, lo espero. 20 minutos, listo, caliento los motores y nos vamos. ¿Cuánto sale? Sale 6.000. El dinero no es problema, doctor. Perfecto, cancelado 2 hasta para la capitán, hasta para nuestro churrasco a la vuelta. Perfecto, listo, vamos. Vamos. Bueno, lo voy a llevar al paciente. Voy a sacarlo en silla de ruedas. ¿Quién lo tenía que llevar? Yo. ¿Qué tenía que llevar? ¿Qué tenía que llevar? Permeabilizante y vía aérea. ¿Qué tenía que llevar? Laringoscopio. Administración de fluidos. Llevaré soluciones. Llevaré mariposa. Equipo de hemoclisis. Tipo de fluido. Estaba de salida con mi mochila, todo ya, llevando las cosas. Y bueno, a entrenarse. Cuando estaba de salida, alguien me habla por acá y me dice: te estás olvidando algo. Doy la vuelta, giro y había una sondita nasogástrica que estaba encima de mi escritorio. Agarro la sonda, la puse en la mochila y en pleno vuelo comienza a vomitar el paciente. Manejo la vía aérea. ¿Qué es lo que le coloco? Sonda nasogástrica. Comienzo a aspirar y cantidad de líquido vitreoso. ¿Qué estaba haciendo? Asegurando la permeabilidad de la vía aérea. Todo el camino me la pasé aspirando y aspirando hasta que llegamos en el ruedo. Era unos altibajos, una barbaridad. Yo llego al paciente, se lo entrego al paciente, a los médicos. ¿Qué pasó? 3 días de tomar, comer, etcétera. Abdomen agudo, no sé, yo para mí una pancreatitis, uno no se ha tocado. Muchas gracias, muy bien. ¿Qué es usted médico general? Listo, tranquilo, se lo llevaron, listo. Me vuelvo en la avioneta cansado, con un malestar, porque me hizo muy mal el viaje, me hizo muy mal. Llego allá, perfecto. 10 días después me toca la puerta del consultorio. ¿Sí? ¿Cómo está, doctor? Sí, vengo a agradecerle. ¿Quién es usted? Señor de sí, soy el señor, sí. Usted me salvó la vida, me dice. Yo le digo: sí, usted me llevó en la avioneta. Ay, usted sí. Le agradezco, porque dice el médico en Sucre que si usted no me ponía la sonda nasogástrica, yo me hubiera muerto de broncoaspiración. Y vengo a agradecerle. Y lo último que puse fue mi sonda nasogástrica. Por eso es que es tan importante que ustedes determinen lo que van a hacer. Muchas veces los mayores hablamos de estos ejemplos porque ustedes son personas inteligentes. Porque si cometen el error que yo no cometí, son necios. Y la necitud se paga caro. Puede pasar en la vida del paciente. Es muy importante. Cuando trasladen niños, lleven tubos endotraqueales. Y cuando lleven niños y no saben qué número de tubo endotraqueal voy a llevar, fíjense en el diámetro de su meñique. El tubito que piden cercano, más grande y menos que eso o parecido a su meñique, ese es el tubo que ustedes tienen que llevar. Sencillito, ¿está bien? Eso es lo que ustedes tienen que llevar. Y lo que seguramente en el camino les puede pasar. Procedimientos especiales que puedan ser necesarios, aplicación de índices, maniobras de resucitación. Vamos a hacer la RCP, que es interesante. La documentación. Es decir, cuando yo hablo de documentación, tienen que llevar todo lo que han hecho. ¿Está bien? ¿Qué fecha es hoy día? Hoy es 4. Yo hago con, no sé si se puede escribir en nuestra pizarra. Creo que no. 4. Y el mes lo hago en romano y el año. Horas, 18:15. ¿Está bien? 18:15. Acude paciente
con cuadro de más o menos 1 o 2 días o media hora de polución que ha ocurrido con accidente, alguna situación importante, lo que hice, los procedimientos que determiné, ¿para qué? Porque al año, queridos muchachos, ustedes al año son punibles ante la ley. Al año son punibles ante la ley. Y no es la palabra que los va a liberar, tampoco que los va a acusar. Lo que los puede liberar es todo esto que ustedes han hecho en una hoja clínica. Porque cuando ustedes hagan la hoja clínica, ¿qué van a poner al final? Doctor Jonathan Camacho. Determina mucho eso. Y se van a dar cuenta que cuando estén empezando a hacer, es muy lindo, es precioso ir a hacer el primer sello. ¡Qué encantador! Hagan el primer sello. Ahí quiero verles la cara. Porque esa significancia determina que ustedes están yendo con la certeza o con inseguridad ante un paciente. Por eso es que es tan importante determinar lo que ustedes vayan a ejecutar. Nombre del paciente, una breve historia clínica, antecedentes del accidente. Ya les voy a ver cómo se hace, cómo hacemos la historia amplia. Nosotros hacemos en la TLS. Condiciones clínicas al momento del ingreso, estable, inestable, que ustedes ya saben, signos vitales, previos, signos vitales después de haber hecho ya algunas maniobras, tratamiento, algún tipo de hallazgo y dirección del médico residente o el nombre que vamos a tener. Previo al traslado, el paciente debe ser estabilizado, pensando en el problema respiratorio, manejo de la vía aérea. Vamos a aprender a hacer manejo de la vía aérea. Pensar, siempre piensen que mi paciente se me puede morir, ¿por qué? Por broncoaspiración. Siempre piensen que se les puede morir por broncoaspiración. Una sonda nasogástrica no les va a asegurar la vía aérea. ¿Un tubo endotraqueal les va a asegurar la vía aérea? ¿Cuántos de ustedes saben intubar? 1% de nuevo. ¿Y quieren que yo les enseñe? ¿Dónde dicen en el pensum que yo les tengo que enseñar a intubar? ¿Por qué? No, yo no quiero nada. No quiero nada hoy día. Porque es importante que ustedes sepan cómo necesitamos. Y para eso están los muñecos, que es importante saber hacerlo. A estas alturas del curso, ustedes deberían haber llegado ya sabiendo intubar. ¿Quién les enseña a intubar? Eso, la especialidad. Respiración mecánica. También tienen que saber respiración mecánica. Pero al menos que sepamos hacer lambú, perfecto. Insertar tubos pleurales, lo vamos a aprender. Sonda nasogástrica para prevenir, posiblemente para prevenir la broncoaspiración. No les causa nada llevar una sonda nasogástrica. ¿Cómo se coloca la sonda nasogástrica? Se las dejo a ustedes. Ustedes me van a decir, cuando yo les pregunte cómo se coloca una sonda nasogástrica, esta es la manera. Yo les voy a indicar cómo es la manera adecuada. Para que yo maneje adecuadamente la cantidad de líquidos, qué es lo que tengo que hacer, de las posibles lesiones que pongan el dedo del paciente, obviamente ya el aparatico que su compañero nos ha enseñado cómo se utiliza, los elementos que tengo que tener, que cuando todo paciente llegue, todo paciente que llegue a la emergencia, ¿qué tengo que colocar? Oxígeno suplementario, oxígeno suplementario. En relación a si es bigotera. Si utilizo bigotera y este aparatito me marca 94, 90, ¿qué tengo que hacer? Aumento. Si le aumento a 15, 20 el flujo y este aparatito sigue marcando 85, 90, ¿qué tengo que hacer? No. ¿Qué van a hacer? ¿Saben todo? No, pues entonces, ¿qué van a hacer? Cambiar la mascarilla. Posiblemente con la mascarilla y haciendo una pequeña maniobra, esa saturación va a subir ¿a cuánto? Mayor a 90. ¿Está bien? ¿Cuánto tiene que ser el último? 95. Así. Está marcando 90. De un momento a otro comienza a marcar 80. ¿Qué es lo que hago? Mascarilla con reservorio. ¿Por qué? Me está haciendo acidosis respiratoria. Tengo que recombinar. Si todos estos métodos auxiliares me fallan, ¿qué tengo que hacer? Manejo de la vía aérea. Por eso es que ustedes tienen que ir pasos sucesivos. Llega un paciente, oxígeno, y la enfermera siempre le pregunta, ¿con qué doctor? Y ella sabe. Bigotera. ¿Cuánto está la saturación? 85. Mascarilla.
Y ustedes van y lo ven que ese paciente está taquipneico, doctor está desaturando, perfecto, mascarilla con reservorio, listo doctor. Pero ustedes están actuando, están interactuando con él. Doctor, no está saturando bien, perfecto, arreglo de material para intubación, ¿está bien? Cardiovascular, de que no haya sangrado, insertar catéteres, restaurar pérdidas de volumen, colocación de sonda Foley. Lo que necesito para una clase futura es que me aprendan cuánto es el volumen urinario y cuál es el requerimiento hídrico de una persona. ¿Está bien? ¿Cuánto tiene que entrar? ¿Cuánto tiene que salir? ¿Cuál es el requerimiento hídrico de una persona? ¿Y cuál es el volumen urinario de una persona? Por favor, ¿está bien? ¿Cuál es el requerimiento de una persona? 2 a 3 litros, ni que fuéramos pues vacas. Algunos me dicen 2 litros, será pues para unos 50, yo mido un 80, para mí no son 2 litros, son 3, pero el requerimiento tiene que ser en relación a lo que dicen las tasas, ¿está bien? Igual manera lo que va a ser la Foley, monitorización de la frecuencia cardíaca. Sistema nervioso central, determinar si hay una hiperventilación, administrar un manitol, ya vamos a ver esto en el TEC. Inmovilizar lesiones de la cabeza, cuello, tórax, columna lumbar. Estudio diagnóstico. ¿Están de acuerdo con lo que se pide? Rayos X de tórax, dice. ¿Qué le falta? La proyección. Columna cervical. ¿Le pediríamos? Van a leer. No sé si pueden bajar la 7ª edición. No la tengo por ahí guardada. Busquen la 7ª edición, por favor, de la televisión y pasen al grupo. Leanla, la 7ª. La 7ª, leanla. La 10ª es así. La 7ª es así. En la 7ª les explica todo. La 10ª cree que ustedes saben. También ahí dicen por qué tiene que ser radiotecnología. Columna cervical, la 10ª dice que ya no se la pide. Que no tiene que pedir. ¿Por qué? Porque está a criterio del médico determinar si existen o no lesiones de columna cervical. ¿Y aquí? ¿Están de acuerdo? ¿No pedirían mejor un hemograma? ¿No ven? ¿No pedirían un hemograma? ¿Sí? Como dicen los mexicanos, pues no hombre, no se pide. Eso es lo que hay que pedir. ¿Por qué? Lo vamos a aprender. Alcoholemia y drogas. Complicado. Esto es bien complicado. No sé si se animan a pedirlo, no lo sé. Si tienen pantalones y ovarios, háganlo. Determinando si puede pagar el paciente. Porque son pruebas caras. Muchas veces no lo pagan. Y el globito no sirve. ¿Está bien? No es método científico avaluado y determinado en las leyes. No sirve. El electrocardiograma, ¿será que lo vamos a saber leer? No sé, vamos a ver. Examen de orina. Buscando algunas otras cosas. Herida. ¿Qué se hacen con las heridas? Seguramente en algún momento del avance, a mitad de año, quiero que algún grupo me haga qué son las heridas tetanógenas, qué es la antitoxina y qué es el toxoide. ¿Está bien? En toda herida que ustedes les llegue en su vida futura, deben utilizar terapia antitetánica. ¿Está bien? Toda herida que ustedes les llegue, deben utilizar terapia antitetánica. ¿Qué? Toxoide o la antitoxina dependerá del criterio individual de cada uno de ustedes en relación al conocimiento de la práctica que van a tener. Antibióticos. ¿Están indicados en las heridas? No. ¿Cuándo se usa el antibiótico? Interesante. Vamos a hablar de un día. Fracturas. ¿Qué se hace con las fracturas? Lo que ustedes han aprendido en traumato, inmovilización, y que no causen síndrome compartimental. Es lo único que necesitamos revisar. Manejo durante el transporte, reemplazo continuo del que está perdiendo para evitar la hipovolemia, vigilancia de los signos vitales en relación a lo que ustedes han aprendido para mantener a ese paciente
dentro de valores estables o dentro de los valores mínimos. ¿Cuál es el valor mínimo de la presión que tengo que mantener en un paciente? 90 por 60 milímetros de mercurio para garantizar el oxígeno a los órganos dianos. ¿Cuáles son? Los que ustedes ya han aprendido. Uso de medicamentos, seguramente que ustedes, esto es muy en criterio de ustedes. Mantenimiento durante el traslado de comunicación continua con el médico que va a recibir, mantenimiento del traslado del registro clínico. Todo lo que ustedes vayan a hacer con ese paciente tiene que estar dentro. ¿Por qué? Que cuando se muere un paciente, la familia siempre le echa la culpa ¿a quién? No al que ha disparado o ha hecho alguna lesión. ¿A quién? Al médico. Llegué y el médico no hizo nada. ¿Qué hizo el médico? Hacer todas las maniobras básicas, pero no fueron suficientes y el médico siempre las paga, siempre. Es increíble con esta situación. Resumen. Primo no 1-0. No realizar más daño del que ya mi paciente tiene y le puedo provocar. El médico tratante debe entender las indicaciones del traslado. ¿Qué significa que tengo que entender condiciones de traslado? ¿Qué tengo que tener como algo fundamental? ¿Qué tienen que tener ustedes como algo fundamental para un traslado? Conste, en esta clase el único que habla soy yo. El próximo año y los subsiguientes años, los que van a recibir pacientes accidentados son ustedes. Todos y cada uno de ustedes. Hasta los más callados que no participan, van a recibir. ¿Ustedes creen que yo voy a recibir a un paciente accidentado? Ya pasé por lo de ustedes. Ustedes van a pasar por eso. Les aseguro. Y el problema es que lo que yo no quiero es que mis alumnos agachen la cabeza y se escondan ante la situación. Y vuelvan a echar la culpa de abajo. Ay, ¿por qué? O le dicen a la lengua, ay, te olvidaste de mí, con mi dinamismo. ¿Ah? La culpa es de ustedes. Por eso que existen elementos importantes para que comprendan, aprendan y vivan el momento. Porque yo cuando estaba en quinto vivía atemorizado de mi año de internado. Fui a gineco, la primera práctica de gineco. 8 en punto había que estar en el gineco. 7:30 yo esperando. ¿Qué me preocupaba? ¿Qué iba a cenar? Pasan las 10, 12, ¿dónde voy a dormir? Cuando no pude dormir, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando el docente me llama y dice, venga, vamos a hacer tacto. Tacto. No sabía yo hacer tacto. Venga, haga. ¡Padre! Quise meter la mano. Mano pelada. ¡Pum! Atrás. Guante. Barbijo. Pasé una noche de terror. El día siguiente no quise saber. Y al año siguiente, la rotación de gineco fue la más complicada y en la que tuve mejores créditos y el premio que tengo de haber sido el interno que más ha tenido partos en la vida. No me han superado ni nunca me van a superar. Antes éramos 2 internos, ahora son 50. Ya no lo van a hacer. Tuve que aprender, pero fue una manera que yo me preocupaba demasiado en mi futuro. Es bueno preocuparse por el futuro, pero determinar que el presente que tienen que formarse ustedes. Les vuelvo a repetir, la otra clase que ha habido ha sido interesante, la de signos vitales. Y si ustedes no habían seguido el consejo que hemos dicho que hagan y que sigan y practiquen y que ustedes hagan el conocimiento, no lo van a hacer de día, no lo van a hacer pasado. ¿Por qué? Porque perdieron 4 valiosos días de sus vidas. Y hay muchas personas que quisieran vivir esos 4 días. Ustedes no lo hicieron. Y al futuro, cuando no sepan hacer un procedimiento, no digan por el bajo nivel de la carrera. Porque cuando yo hablo mal de mi madre, estoy hablando mal de mí. ¿Está bien? Por eso es importante el hombre que determina sus debilidades. Me gusta este grupo porque todos no saben. Miren, de todas las preguntas que hacemos siempre hay un 1% que responde. Y el otro porcentaje se quedan callados. Ese porcentaje tiene que ir aumentando paulatinamente en relación a lo que vamos a aprender. Pero este aprendizaje no es mío, es individual. Por eso es que es tan importante que debemos determinar el principio fundamental de que no puedo provocar más daño del que hay. El médico tratante debe determinar las condiciones del traslado. Piensa mal, que te irá bien.
Ahora, cuando llega un paciente grave, no es determinar y decir, no me quedo con él, lo mando. Hagan lo que tienen que hacer a su nivel, a lo que esté a su alcance. ¿Está bien? No le den, pues, agarren un abanico y le den aire. Como cuando hay una persona desmayada, no, ¡ay, denle aire! O sea, son situaciones que no podemos hacer. Donde vayan ustedes van a ser médicos, donde vayan. Aquí significa la aplicación de lo que hemos dicho que ser eficaz. La eficacia se mide en relación al conocimiento que van a tener todos y cada uno de ustedes en el sentido teórico. Y si sus pacientes necesitan sus habilidades, es la eficiencia, es eficiente en relación a la técnica que vamos a determinar. Es importante que el médico remitente hable con el médico receptor para encontrar un punto de aspecto importante y el personal de entrega tiene que estar adecuadamente entrenado. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? Me gusta ese silencio, me hace pensar. Dime. Doctor, una pregunta. Pasa que me quedé como que, bueno, en dudas en dos procesos que usted dijo, la diferencia entre hipoxia y hipoxemia. Creo que hipoxia dijo que es oxígeno. No lo dije yo. Ahí está el culpable, ahí lo estoy dejando de lado. Él dijo en la exposición, ¿qué es hipoxia? ¿Qué es hipoxia? Falta de oxígeno en el tejido. ¿Y la hipoxemia? Falta de oxígeno en sangre arterial. En sangre arterial. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Qué más? ¿La otra? ¿Solo esa? Perfecto. Y eso determina de que la hipoxia y la hipoxemia les va a medir el saturómetro. Sin embargo, le está hablando del tiempo. Si un paciente está con hipoxia, ¿qué te hace pensar? ¿Pero qué te hace pensar? No, ¿qué les hace pensar? ¿Está con hipoxia? Ah, ya. Está con hipoxemia. El tiempo que ha pasado. El tiempo que ha pasado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una célula esté falta de oxígeno? Y cuando hay falta de oxígeno en una célula se llama hipoxemia, ¿no es cierto? Esa hipoxemia va a llevar ¿a qué? ¿A qué? A una anoxia. La anoxia a una necrosis. Y la necrosis, fenómenos de inflamación, ácido láctico. Ácido láctico, ¿qué me va a llevar? Acidosis metabólica. ¿Qué tengo que usar? Bicarbonato. Ese es el pensamiento que ustedes tienen que tener. ¿Está bien? ¿Entendido? Porque ustedes tienen que actuar. Esto más esto, más esto, más esto, más esto me va produciendo aquello. Allá está el resultado final. Yo tengo que ir contrarrestando paulatinamente todos los elementos. Ahora ustedes saben que con el oxígeno suplementario voy a garantizar que mi paciente tenga una adecuada actividad oxidativa mitocondrial, que es fundamental. Ahora, si a esa célula ustedes no le dan líquido y no le dan oxígeno, hay un tiempo de oro que se llama el gold time. Son 6 horas. 6 horas. Pasadas esas 6 horas, esa célula pierde todos los equilibrios fundamentales de su membrana. Y al perder eso, se lisa. Y se murió. Dentro de esas 6 horas, nosotros debemos garantizar con las maniobras que vamos a ir aprendiendo, únicamente la principal calidad de vida de esa célula. ¿Me interesa la persona? Sí. ¿Me preocuparé por quién? Por su célula. Porque el principio fundamental no es la persona. ¿De dónde viene el nombre? ¿De dónde viene el nombre? De la creación. ¿Qué dice la creación? De la célula. ¿Usted no cuida la célula? Todo lo que dice Diosito se les va a morir. ¿Está bien? Entonces es tan importante el conocimiento. Eso se llama fisiopatología. Tenemos 6 horas. Se llama
el olor ¿está bien? 6 horas. Por encima de 6 horas, si yo no di oxígeno, no di volumen, no di calor, ese paciente va a entrar en una acidosis. Mi ácido láctico, cuando el ácido láctico esté elevado, ¿qué significa? Muerte celular. Entonces yo tengo que entender por qué se me están muriendo las células. Falta de oxígeno, falta de volumen o por hipotermia. Elementos básicos que yo tengo que entender. Entonces la acidosis láctica no es lo que yo tengo que, es a lo que yo no tengo que llegar. Cuando veamos el TEC, vamos a establecer eso, que es a lo que no tengo que llegar. ¿Alguna otra duda que tenga alguien? Pregunten ahora, dime. Jonathan. El BLS. Eso, cuando salgamos de la carrera, tenemos que hacer eso sí. Antes de salir. Antes de salir. Ahora tienen que hacerlo. Nos sirve para poder. ¿Les sirve? ¿Qué es el BLS? El BLS son las medidas básicas que vas a hacer para atender a un paciente. Que cuando ustedes quieran, yo les entiendo que muchos de ustedes tienen necesidades económicas, ¿no? Quiero ir a atender en ambulancia. ¿Tienes BLS? No tengo. Tenés que tenerla. De estudiante es lo más básico. El ACLS no lo van a hacer, muchos de ustedes no lo hagan. No están preparados el ACLS. El ATLS lo pensaría. Si quieren gastar dinero, háganlo. Con lo que vamos a ver aquí, posiblemente estén preparados. Pero el BLS, Jonathan, es para ustedes. Es lo más sencillito. ¿Está bien? Sería bueno financiarlo. Doctor, una curiosidad más. Digan. Dentro de su programa, hacer un simulacro de ATLS. No, el examen. El examen es nuestro simulacro. Mira la muestra, Lo que yo le he planteado a los profesores de quinto es que hagamos los exámenes muy parecidos a los del ATLS para prepararlos. Las simulaciones que se realizan, podemos incluirlas. Yo creo que es mucho más práctico hacer, digamos, un simulacro de ATLS, que inclusive va a ser mucho más productivo para nosotros. A fin de año, pues, en la facultad hagamos un simulacro de desastre. ¿Quiénes van a ser los atendidores? Ustedes. ¿Está bien? Me parece bien. Vámonos.